¿Qué tal? Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a una nueva edición de FTV Diario. Qué bueno que nos acompaña hoy jueves 16 de agosto de 2018 en compañía de Ada Luz Sanjur. Les saluda Lourdes Rivera. ¿Qué tal, Ada? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? Un placer estar nuevamente con ustedes. Queremos saludar también a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 de Radio Hogar, la presencia viva del Señor. Gracias por estar en sintonía. Vamos de inmediato con los titulares. Director de la Caja del Seguro Social presenta su renuncia. Estará en el cargo hasta el 1 de septiembre. Trabajos de rehabilitación del Colegio José Ramón Cantera podrían iniciar en abril de 2019. Querellantes del caso Pinchazo solicitan que magistrados se declaren impedidos. Metro de Panamá realiza prueba en uno de los trenes de la línea 2. Productores se reunieron ese jueves con el presidente de la República, Juan Carlos Varela. En las internacionales, el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio condenó a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión por corrupción. Partido de los Trabajadores de Brasil inscribió a candidatura presidencial a Luis Ignacio Lula da Silva. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos. Bien, vamos a iniciar porque esta tarde se conoció que el director de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martís, presentó su renuncia ante la Junta Directiva de esta institución. Según informes, Martís estará en el cargo hasta el próximo 1 de septiembre. Esperen en nuestros próximos informativos detalles completos de esta información de la renuncia de Alfredo Martís. Por otro lado, que el director de Metas... Bien, también tenemos que el secretario de Metas, Jorge Luis González, no descartó la posibilidad de dejar su cargo para aspirar a un puesto político y mostró su interés en la alcaldía de Arraiján. Veamos. A mí como panameño la verdad que me encanta servir, lo he hecho por 4 años y 1 mes en la administración del presidente Varela, lo he hecho con gran orgullo, con gran pasión, he ocupado 2 cargos importantes en la administración del presidente Varela, primero como viceministro de Vivienda, tuve la oportunidad de recorrer el país, actualmente desde hace más de 1 año como secretario de Meta me ha tocado estar muy de cerca con el señor presidente y también con todos los ministros. A mí me encanta estar en contacto permanente con la población, sin duda alguna de tener la oportunidad en estas elecciones o en las próximas o en algún momento que tomemos la decisión, sin duda alguna evaluaría muy profundamente el hecho de poder correr alcalde del distrito de Arraiján, que es mi ciudad y es a donde realmente me gustaría ayudar a la población y sobre todo lo que he aprendido y la experiencia que he adquirido en estos más de 4 años junto al presidente de la República, junto a los diferentes ministros, a las diferentes instituciones, esa experiencia ponerla al servicio de mi ciudad, que es Arraiján, realmente para mí sería muy valioso. Bien, y cambiamos de asunto. Este jueves 16 de agosto, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se reunió con productores agrícolas de diferentes partes del país. Esto tras las recientes manifestaciones que realizaron los productores en rechazo de las importaciones desmedidas que, según ellos, les están afectando directamente. En otro tema, impedidos deben declararse a los 3 magistrados en el proceso penal seguido a Ricardo Martinelli. Es la solicitud de las víctimas de los pinchazos telefónicos, quienes se presentaron hoy ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia en compañía de sus abogados. Con urgencia notoria, los querellantes solicitaron que Hernán de León, Asunción Alonso y Efrén Telo sean declarados impedidos, porque según ellos, los magistrados no tienen la independencia para tomar decisiones dentro del caso. Buscan garantizar la transparencia del proceso que se le siga al expresidente Ricardo Martinelli. Nosotros nos estamos basando en el Código Procesal Penal, específicamente los artículos 6, que establecen lo que es la independencia judicial, que los jueces sean independientes y los artículos 50 y 52 que establecen pues los mecanismos para impedimentos y recusaciones dentro de un proceso penal bajo las reglas del sistema. La denuncia de la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, sobre lo conversado con el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, podría quedar en manos de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. No, yo personalmente no confío en ninguna comisión en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es un ente político. En estos momentos quienes manejan esa comisión son allegados al presidente Martinelli
incluso han estado muy, pero muy en el círculo cero del señor Martinelli. Lamentablemente en mi partido también hay una alianza con ese partido dentro de lo que es la Asamblea Legislativa. Pero toda esta situación a Balbín Herrera le preocupa algo más, y es que aún se desconoce el paradero de la máquina pinchadora. Hay una realidad, y es que no solamente fueron pinchados 150 víctimas que aparecen en el expediente, fueron pinchados mucho más y que no aparece el disco duro. La preocupación de nosotros es dónde están las máquinas, dónde está el programa, dónde está el software, dónde están. Pero además de eso, le pedimos al magistrado de León que se atreva, que se ponga los pantalones largos y que venga a presentar la denuncia de quién lo está chantajeando, de quién lo está presionando, qué caso se podía caer. Pero, al margen de la solicitud de los abogados y querellantes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León, aún no ha reaccionado sobre el supuesto chantaje que enfrenta y que reveló a la Procuradora de la Nación. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y cambiamos de asunto. Colegio José Ramón Cantera será rehabilitado en 2019. Así fue informado este jueves por personal del Ministerio de Educación. Las malas condiciones del Colegio José Ramón Cantera, que se encuentra ubicado en el área de Paitilla, ha ocasionado en diversas ocasiones que los docentes hayan tomado la decisión de irse a paro de labores. Este jueves, la comunidad educativa se reunió con personal del Ministerio de Educación para ver qué soluciones les darán en cuanto a la infraestructura del plantel. Pero estas soluciones, según el Meduca, se podrían dar en abril de 2019. Yo primero, en los primeros 3 meses del próximo año 2019, debemos iniciar trabajos ya de rehabilitación del centro educativo a través de la Dirección Nacional de Mantenimiento, un compromiso ya establecido de darle la sostenibilidad necesaria a este centro educativo. Los docentes dicen no estar de acuerdo con las respuestas dadas por el Meduca, ya que les preocupa que los trabajos se den a inicios del año lectivo 2019. No estamos conformes porque se incumplió un pacto. Un documento que decía que para el mes de agosto, en un mes y medio, se iba a reparar el gimnasio, cuando no lo han hecho. Se habló de 120 días, que se iba a entregar el diseño, tampoco se ha entregado el diseño. El colegio, según lo que se informó en esa reunión, no será demolido. Se realizarán trabajos de rehabilitación de las estructuras. Estos trabajos se realizarán en los edificios que presenten mayores daños y se basarán en un estudio hecho por la Universidad Tecnológica de Panamá. Nosotros tenemos que cumplir con tenerle el estudio patológico de la Universidad Tecnológica. Posterior a esto, en base a esas recomendaciones, solicitar cotizaciones a diferentes expertos que se dediquen a esta área. Y en Panamá no hay gran diversidad de expertos que se dediquen al tema estructural. La intervención del Meduca para mejorar las condiciones de los 3 colegios que se encuentran en el área de Paitilla ha sido mínima. Eso debido a que los colegios se encuentran en un terreno que es propiedad de la Aeronáutica Civil y no del Ministerio de Educación. Había un compromiso que para el mes de agosto nosotros pudiéramos cumplir esto. Nos hemos desfasado en algunos tiempos, pero sí se ha estado trabajando. Bueno, de antemano nosotros ya hemos avanzado con este colegio, tenemos ya los estudios patológicos de la Universidad Tecnológica y ya próximamente también tanto la profesional como Richard Newman también se está trabajando en planes de acción. Lo importante era que estos terrenos pues son de Aeronáutica Civil, ya tenemos el derecho pues para poder hacer este tipo de remodelaciones. Los docentes del Colegio José Ramón Cantera y administrativos responsabilizaron a la exministra de Educación Marcela Paredes si en los próximos meses llega a ocurrir un incidente que ponga en riesgo la vida de los estudiantes. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Bien, el director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación señaló este jueves que para el mes de septiembre se debe hacer efectivo el pago atrasado que tiene el Meduca con un grupo de docentes. Que el Ministerio en estos momentos, los docentes que concursaron al inicio del año escolar, el 100% de esos docentes está cobrando su salario. Los docentes que más tiempo tienen pendientes en ese sistema son del mes de abril hacia acá. Tendríamos que hacer los cálculos respectivos, pero cuando son docentes que su deuda conlleva más de $3.500, nosotros tenemos por norma presupuestaria que hacer un corte en esa deuda, pagar hasta $3.500 y si sobrepasa los $3.500 lo reciben en la siguiente quincena.
Bien, y ya nos acompaña el profesor Edwin Cabrera y en su primer análisis nos hablará sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el caso Martinelli. Buenas noches, profesor, desde su casa esta noche. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy cambiando un poco el escenario de nuestro análisis, pero para efectos es lo mismo, los temas. Hoy la Corte Suprema de Justicia decidió por mayoría no admitir el amparo de garantías que los abogados del expresidente Ricardo Martinelli habían interpuesto para, de una forma u otra, insistir en que la Corte no debe tener conocimiento de este caso. Lo curioso aquí es que entre los que votaron a favor y los que votaron en contra hay elementos interesantes. Por ejemplo, el magistrado Hernández León votó a favor de que se mantuviera en la Corte el caso. Pero los nombres que menciona la procuradora que le mencionó el magistrado León en la dichosa conversación, 2 magistrados suplentes votaron en contra de que la Corte siguiera conociendo el caso, más los otros 2. 5-4 quedó la votación. Pero yo le quiero llamar la atención a algo. El hecho de que este fallo haya ido en la dirección que algunos esperaban, que no es otra que la Corte Suprema de Justicia siga conociendo el caso Martinelli y sea la Corte Suprema de Justicia la que termine con este caso, toda vez que fue la que lo comenzó, no significa que ahora ya la crisis ha quedado resuelta y que ya aquí no pasó nada. No, aquí siguen pasando cosas. Si bien es cierto y es importante, en mi opinión, sin ser abogado, que la Corte sea la que termine este caso, yo creo que es lo correcto, reitero, sin ser abogado, pero está claro que en la Corte Suprema de Justicia hay jueces chantajeables, hay magistrados chantajeables. Está claro que la Asamblea Nacional de Diputados no tiene ni la autoridad moral, porque la tiene legal, pero no tiene la autoridad moral, no tiene cara para iniciarle ahora procesos a magistrado alguno. Y es evidente que los magistrados hoy por hoy están descalificados para iniciarle los procesos a los diputados. En consecuencia, la crisis se mantiene, la crisis institucional de los poderes del Estado en la República de Panamá se mantiene. Con algún nivel de agrado comienzo a escuchar a los gremios empresariales, a algunos clubes cívicos, a pronunciarse de manera más enérgica. Pues bien, eso es importante, pero más importante es que usted y yo y todos los panameños, independientemente de que seamos parte de clubes cívicos, de gremios empresariales, de sindicatos, de asociaciones, lo que sea, usted y yo como panameños tenemos la responsabilidad de hacernos sentir frente a esta crisis que no es cierto que le afecta a los poderosos, no, nos afecta a todos los panameños por igual. Sigamos prestando la atención y no quitemos nuestros comentarios en nuestros círculos de amistades, de familiares, de trabajo y demás sobre el tema. Y si en algún momento hay que hacer algún tipo de demostración para hacerle sentir a los gobernantes que esto anda mal, debemos estar prestos para dicha convocatoria, creo yo. La opinión al final también es suya. Continuamos con más información. Así es, muchísimas gracias, profesor Cabrera. Más adelante estaremos con usted y el segundo análisis. Por el momento, ¿qué le parece, amigo televidente, si nos ponemos al día en las notas internacionales? Y tenemos que Israel reabre un paso fronterizo vital para Gaza. Se trata de una señal de apaciguamiento en medio de esfuerzos diplomáticos para impedir una nueva guerra en el enclave palestino. Israel reabrió el miércoles un paso fronterizo vital para la Franja de Gaza. Es una señal de apaciguamiento en medio de esfuerzos diplomáticos para impedir una nueva guerra tras meses de tensión.
Decenas de camiones volvieron a transitar por el paso de Kerem Shalom, el único habilitado para el tránsito de bienes entre Israel y el enclave palestino. Los vehículos trasladan mercancías esenciales para la supervivencia económica de Gaza y también carburante, que es indispensable para el funcionamiento de los generadores, de los hospitales o las instalaciones de saneamiento golpeadas por los cortes eléctricos. Israel había cerrado el cordón el 9 de julio, salvo para comida, medicamentos y material médico. El 17 de julio también suspendió el suministro de combustible y de gas. El miércoles Israel amplió además a 9 millas náuticas la zona pesquera de la costa gazatí en el Mediterráneo, que había reducido entre sus represalias. Las medidas habían sido tomadas luego de actos hostiles palestinos procedentes de Gaza, sobre todo el lanzamiento de cometas incendiarias. Los alrededores de la valla que separa la franja de Gaza del territorio israelí han sido escenario de actos violentos en los últimos meses. Desde el 30 de marzo, al menos 169 gazatíes murieron al ser alcanzados por disparos israelíes, y por primera vez desde 2014 también falleció un soldado israelí. Bien, y Turquía anunció un fuerte aumento de los aranceles a varios productos importados desde Estados Unidos, alimentando una crisis diplomática con Washington que ha hundido la moneda de este país. En medio de una crisis diplomática, el gobierno turco anunció el miércoles un fuerte aumento de los aranceles a varios productos importados de Estados Unidos. La medida incluye un 120% a vehículos de turismo, 140% a bebidas alcohólicas, además del tabaco, arroz y productos cosméticos. El gobierno estadounidense ya había anunciado la semana pasada la duplicación de los aranceles del acero y aluminio turcos. Los aranceles de Turquía ciertamente son lamentables y un paso en la dirección equivocada. Los aranceles que Estados Unidos puso a Turquía fueron en interés de la seguridad nacional. Los suyos son represalias. El martes, Erdogan también hizo un llamado a boicotear la compra de productos electrónicos de origen estadounidense como la marca Apple. Las tensiones han provocado el hundimiento de la divisa turca, que ha perdido más de 40% respecto al dólar y al euro desde principios de año. Pero desde el martes la lira parece estabilizarse gracias a las medidas del Banco Central de Ankara, a las declaraciones tranquilizadoras del gobierno y al llamado de Erdogan a convertir oro y divisas extranjeras, al que respondieron numerosos turcos. Y en otro asunto, Italia le declaró la guerra a la empresa que gestiona la autopista del puente derrumbado en Génova, cuyas acciones en la bolsa de Milán se desplomaron. El gobierno italiano declaró la guerra a la empresa que gestionaba la autopista del puente derrumbado en Génova. El ejecutivo quiere revocar el contrato de concesión en el tramo del puente de la firma Autostrade, filial del grupo Atlantia controlado por la familia Benetton. Aquí desde hoy, los cabilderos en este país saben que si trabajan con el gobierno italiano y no respetan las reglas, revocaremos sus concesiones. El jefe del Ejecutivo, Giuseppe Conte, anunció el jueves que el balance provisional de muertos fue reducido de 39 a 38, además de 16 heridos. 9 de ellos se encuentran en estado grave. Según varios medios italianos que citan fuentes financieras, el Estado podría verse obligado a pagar miles de millones de euros de compensación por la revocación de esta concesión. Las acciones de Atlantia en la bolsa de Milán se desplomaban el jueves. El grupo replicó que el anuncio del gobierno fue hecho en ausencia de cualquier objeción específica y de cualquier certidumbre sobre las causas efectivas del drama. También afirmó que trabaja con ahínco en la reconstrucción del puente, una obra que estima que debería terminarse en 5 meses, una vez que el lugar sea accesible tras el fin de las operaciones de búsqueda. Y el Tribunal Supremo de Justicia venezolano paralelo condenó a 18 años y 3 meses de prisión al presidente Nicolás Maduro por corrupción en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue condenado el miércoles a 18 años y 3 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano paralelo, nombrado por la mayoría opositora del Parlamento y que está en el exilio. El tribunal paralelo, cuyas decisiones desconoce el gobierno venezolano, encontró a Maduro culpable de corrupción por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.
La Corte, que sesionó en un recinto del Congreso colombiano, solicitó una orden de captura internacional para Maduro, le impuso multas millonarias y solicitó una inhabilitación política por el tiempo de la pena luego de escuchar la acusación de la fiscal general destituida, Luisa Ortega, quien huyó de Venezuela tras ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente controlada por el chavismo. Con esta sentencia quedo satisfecha. Lo que no estoy satisfecha es con los otros delitos que todavía hay impunidad, que todavía no se ha hecho justicia, pero que pronto va a venir la justicia. El abogado de oficio de Maduro, Andrés Lindo, desestimó la sentencia ya que aseguró que los contratos con Odebrecht competían a otras entidades. No se puede pretender que el imputado sea condenado por los contratos que nunca firmó y en los cuales el deber de vigilancia del cumplimiento de dichas obras no recaía sobre la presidencia de la República directamente. El Poder Legislativo de Venezuela avaló en abril enjuiciar a Maduro por presunta corrupción relacionada con el caso Odebrecht. Pero para el oficialismo el Parlamento está en desacato y todas sus decisiones son consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio. Los magistrados, ahora en exilio, fueron nombrados por la oposición para corregir supuestas irregularidades en la designación de los jueces que ocupan esos cargos en el tribunal. Y en Brasil, el Partido de los Trabajadores Desafiantes inscriben la candidatura del encarcelado Luis Inácio Lula da Silva, jugándose su futuro en un desafío. El Partido de los Trabajadores de Brasil inscribió el miércoles la candidatura del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, su líder encarcelado, rumbo a las elecciones de octubre. El exalcalde de Sao Paulo y compañero de fórmula de Lula, Fernando Haddad, leyó una carta en la que el expresidente reiteró su inocencia y prometió sacar a Brasil de la crisis económica. El pueblo brasileño está pasando nuevamente por una situación difícil. El hambre está volviendo, la miseria también, el desempleo está altísimo. Necesitamos detener este proceso con el regreso de Lula, volver nuevamente a una fase de desarrollo con distribución de renta y mejoría de la calidad de vida para toda la población. Lula fue condenado a 12 años de prisión como beneficiario de un apartamento de lujo, ofrecido por una constructora a cambio de su mediación en contratos con Petrobras. El expresidente enfrenta otros 5 procesos, pero se declara inocente en todos y denuncia una persecución político-judicial para impedirle volver al poder. Él es un preso político. Fue encarcelado de manera injusta y cobarde por esos golpistas que tenemos aquí en Brasil. Por eso estamos aquí, para luchar por la libertad de Lula para ser candidato. Lula es favorito en los sondeos con casi 1/3 de las intenciones de voto, pero muy probablemente su postulación será invalidada ya que la ley excluye de la carrera electoral a quienes hayan sido condenados en segunda instancia, como es su caso. El Tribunal Electoral tiene como máximo hasta el 17 de septiembre para decidir el futuro del histórico líder de la izquierda brasileña. Bien, hasta aquí la actualidad internacional. Más informaciones al volver de la pausa. Así es, acompáñenos porque al regresar tenemos información del Vaticano y también el interesante enfoque pastoral del Padre Francisco Verano. Gracias por estar en sintonía de FETV Diario. Estamos de regreso con más información y vamos a pasar de inmediato con las notas eclesiales. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado recientemente una campaña para ayudar a Venezuela, país que está sumergido en una grave crisis social, política y económica. La campaña lleva por lema Venezuela te necesita. Conozcamos más detalles. Vivimos momentos bien difíciles, es cierto, en Venezuela. Estamos viviendo momentos de una gran crisis donde hay mucha hambre, donde hay inmigrantes o emigrantes que van buscando mejores destinos para poder sobrevivir. Tenemos muchas dificultades de tipo político, social, moral.
Pero quiero decirles una cosa que es importante, y es que si bien la iglesia está metida dentro del pueblo y con el pueblo sufriendo la crisis, pues nosotros estamos tratando de dar una respuesta desde la fe y también con la caridad, la esperanza y la perseverancia. Aquí a 1 kilómetro del puente internacional Simón Bolívar tenemos una casa de paso que llamamos Divina Providencia, donde atendemos los inmigrantes venezolanos. Diariamente repartimos a las 7:30 de la mañana un pan con café, una avena con café, y hacia las 10:30 hora colombiana, que son las 11:30 hora venezolana, repartimos un promedio de 1.500, 1.700 hasta 2.000 almuerzos a los hermanos venezolanos. Fruto de la Divina Providencia, de la caridad de la Iglesia católica y no católica, de tantos corazones, y la casa funciona gracias a los servidores que son los hermanos de los movimientos, la Legión de María, la Hermandad de Nazareno, la Renovación Carismática, la Casa de la Misericordia. Todas esas fuerzas vivas del espíritu que hay dentro de la Iglesia Católica, ellos son los que vienen aquí a la parada a servir y hacen posible esta casa de paso Divina Providencia. Bien, y en Noticias del Vaticano tenemos que el Papa Francisco, además de meditar el día de ayer en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, también rezó junto a los peregrinos de la Plaza de San Pedro por las víctimas de la tragedia del puente Morandi de Génova, Italia. Francisco quiso dirigir un saludo especial a las víctimas del desastre del puente Morandi de Génova. Una parte de este viaducto que atraviesa la ciudad se precipitó al suelo desde una altura de 90 metros, provocando decenas de muertos y varios heridos. Una tragedia que lamentó el Papa. Mientras confío a la misericordia de Dios, a las personas que han perdido la vida, expreso mi cercanía espiritual a sus familiares, a los heridos, a los que han tenido que marcharse a sus casas y a todos los que sufren por este dramático suceso. Francisco pidió a los 20.000 peregrinos presentes en la plaza que se unieran a él en el rezo de un Ave María por las víctimas. Ave o María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Antes explicó que la Virgen María siempre estuvo unida a Cristo desde la Anunciación hasta el Calvario. Por eso, dijo Francisco, Dios la reservó una participación en la resurrección y preservó su cuerpo. El Papa recordó lo que significa esta fiesta de la Asunción. Por último, Francisco confió a la Virgen en esta fiesta de la Asunción a todas las personas del mundo que sufren en cuerpo y en espíritu. Y el venezolano Edgar Peña Parra ha sido nombrado por el Papa Francisco encargado de los asuntos generales de la Secretaría de Estado Vaticano. Ya se conoce el nombre del nuevo sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado. Se llama Edgar Peña Parra. Su cargo es uno de los más importantes a nivel político en el Vaticano, por detrás del cardenal Pietro Parolin y del Papa. Edgar Peña Parra es de Maracaibo, en Venezuela, y hasta ahora era el nuncio apostólico en Mozambique. Anteriormente cubrió un cargo difícil como el de nuncio en Pakistán. Durante los 13 años que estuvo allí tuvo que afrontar casos difíciles como el de Asia Bibi o los ataques a las comunidades cristianas por parte de los talibán. Tomará posesión de su cargo el 15 de octubre, sustituyendo a Angelo Becciu, el nuevo prefecto para la Congregación para las Causas de los Santos. Bien, amigos de FTV Diario, muchos han sido los comentarios generados a partir de una publicación donde se acusa a 300 sacerdotes en Pensilvania de abusar de más de 1.000 niños. El sacerdote diocesano Guillermo Juan Morado, doctor en teología, ha compartido un escrito en la página web infocatólica.com sobre un informe en un tribunal de Pensilvania. Y en este mismo tema también nos hablará el padre Francisco Verar en el enfoque pastoral. Padre, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Adita. Buenas noches, amigos fetevidentes. Bueno, en este enfoque pastoral me siento obligado
hablar sobre esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo, que en Pensilvania el fiscal de raíces judías y de religión judía, el señor Josh Zafiro, ha montado un escenario donde aparecen unas personas llorando y donde él declara que ha hecho una investigación de más de un año de todos los casos que ha habido en Pensilvania de presuntos abusos a menores. Bueno, primero que todo, yo pienso que si un sacerdote o un religioso comete un acto de esto, la persona y la familia está en el deber de denunciarlos a las autoridades civiles. Eso no se pone en duda, porque es vergonzoso y es un acto inmoral, además de ser un acto punible, que un adulto o un religioso, un sacerdote, abuse de un menor. Pero ante este show que ha montado este señor, y digo que es un show porque pone allí a las personas llorando y todo, no se menciona que en ese momento cuántos han sido juzgados y cuántos han sido realmente sentenciados, sino que abre una investigación de alrededor de 70 años y donde no se dice cuántos llegaron realmente a violar a los niños, y se mete todo en un paquete. Entonces se pone ya en algunos periódicos a nivel internacional que se repite la noticia de depredadores, de casos de violaciones. Obviamente, que un niño sea tocado no es una violación, pero todo se mete en el mismo paquete. Yo pienso que la Iglesia Católica de Pensilvania, Estados Unidos, debe publicar realmente lo que ha ocurrido. ¿Cómo se puede hablar de personas que ya murieron, de obispos que murieron y que se le llaman que fueron encubridores donde no pueden defenderse y no pueden tener fiscales, o mejor dicho, corrijo, abogados? Y muchas de estas víctimas, obviamente, ya no existen y se está remontando a casos de hace 70 años y estamos hablando de 6 diócesis, donde en su conjunto estamos hablando de casi 15 millones de personas en la actualidad, pero que con referencia al futuro esa cifra se duplica. ¿Qué pasa? Que con todo esto, los sacerdotes ya tenemos cara de acosadores, de abusadores, de depredadores, porque esto es lo que hacen los medios de comunicación social. Toman una noticia, la leen, sacerdotes abusadores de 1000 niños. Oiga, ¿cómo fueron los casos? Está demostrado. ¿Fueron casos realmente punibles o qué? ¿Se hizo la investigación? No, queda así en el tintero. Yo no dudo de que hubo casos y que puede haber casos, pero no podemos ponerlos a todos en el mismo saco. ¿Y por qué ahora de casos que se remontan a los años 50 en 6 diócesis? Estamos hablando de 15 millones de personas. Por otro lado, recordemos que hace 3 años se celebró precisamente en Filadelfia el Congreso Mundial de la Familia, con la presencia del Papa Francisco. A nivel espiritual fue un gran acontecimiento, y un acontecimiento que marca la historia de los católicos de Estados Unidos. Este señor se dedica a montar una investigación de 70 años. Como fiscal, es su deber ahora meter en la cárcel a algunos, entre comillas, depredadores. Pero ¿qué vamos a hacer para demostrar si se dieron o no casos cuando las personas ya no existen? Yo no puedo dejar de pensar que hubo aquí saña, como también del periódico El País, que es izquierdista en España, la BBC de Londres y de muchos otros que repiten y repiten y repiten y repiten y repiten la noticia sin ver qué puede haber detrás. Repito, un sacerdote comete una falta así y se le debe juzgar y debe ir preso, y sean los que sean, pero remontarnos a hechos que no se pueden probar y meterlos todos en un mismo saco, me parece que no es objetivo tampoco. ¿Qué puede haber detrás de esto? Bueno,
yo creo que en parte le toca a la Iglesia de Estados Unidos una vez más aclarar las cosas. Y si hubo casos de obispos que encubrieron esto, está mal. Por supuesto que está mal. Y es un hecho también delictivo. Pero no podemos decir que en este momento hay 300 sacerdotes y hay 1000 niños que han sufrido acosos, cuando esos niños hoy día ya son adultos y muchos ya murieron. Como también los sacerdotes a quienes se les están acusando y que no se hizo un debido proceso. ¿Cómo se llevó esta investigación? ¿Cómo? ¿Dónde están todos los pro y los contra, o los a favor y en contra de todas estas acusaciones? Cuando se hizo la investigación en Boston en los años 2002, 2003, 2004, se demostró de que detrás de esto había muchas extorsiones también. Y muchos sacerdotes que habían sido acusados no se les pudieron demostrar nada. Bueno, repito, no es que estamos a favor de unos actos de delincuencia, por supuesto que no. Pero hermano, estamos hablando de derecho, y de esta manera, cuando no están ya las personas a quienes se les acusan y no se puede llevar un proceso y no se le está imputando a nadie, tampoco se puede considerar que son realmente 300 sacerdotes o religiosos, porque no se está hablando de sacerdotes, sino también de religiosos. Y se mencionan unos o dos casos realmente vergonzosos, pero quien lee eso piensa que los 300 actuaron de la misma manera, que eran violadores de menores. Bueno, yo pienso que una persona por sus raíces no es simplemente una razón por abrir una investigación y denigrar a otra institución. Hagámoslo de una manera objetiva y tenemos todo el derecho de defenderlo. La Iglesia Católica en Estados Unidos tiene el deber de aclarar esto y no quedarnos solamente con una noticia que nos viene de un fiscal judío con raíces judías en un ambiente precisamente muy católico, de tradición, y donde se hizo el Congreso Mundial de las Familias hace 3 años. Bien, queridos amigos, y seguimos con más desde FETV, Canal de la Misericordia. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Padre, por este enfoque pastoral. Ahí estaremos pendientes a los pasos que tome la Iglesia Católica en Estados Unidos con este caso. Vamos a volver al plano local porque algunos usuarios del transporte en el sector de San Miguelito esperan con ansias la culminación de los trabajos de la zona paga de San Isidro. Ya no aguantan más el congestionamiento vehicular. Este proyecto lleva un poco más de un 50% de avance y se espera que culmine el próximo diciembre de 2018. Sin embargo, hay opiniones encontradas entre los usuarios del transporte. Algunos reconocen la importancia del proyecto, otros cuestionan los largos periodos que tienen que permanecer en la vía. Para poder solucionar unos temas de precisamente el tercer carril, o la previsión del tercer carril, que obligó a que los muros que estaban diseñados tuvieran que retroceder por lo menos 4 metros más, y entonces eso llevó a otra solución adicional, que entonces también hubo que resolver muchos temas de soterramiento de cables y de traslado de postes y de líneas eléctricas que no estaban incorporadas en el momento que se dio la licitación. La zona paga está totalmente terrible, está totalmente descuidada. Como ustedes pueden ver, las obras que están aquí tienen más de 1 año y todavía no las terminan. Bueno, la zona paga actualmente está trabajando muy bien. Aquí necesitamos una buena parada. Cuando llueve la gente se moja. En cercar tanto eso con todo ese poco de aluminio, hubieran invertido en poner bancas mientras uno espera el bus. Está bien, pero hay que mandar más buses también. Los trabajos más complejos ya se realizaron, como trabajos de infraestructura pluvial y eléctrica. Se prevé que con esto y otros detalles se pueda cumplir con la fecha de entrega prometida. Para todas las personas que transitan por esta importante vía, es que en aproximadamente 20 días ya habremos liberado prácticamente todo el flujo vehicular. Los trabajos más difíciles, que eran los trabajos de soterramiento, todos los trabajos de canalizaciones pluviales, aguas negras y demás que pasan por esta vía, ya han sido terminados. La obra se inició en el año 2016 en unos 28 millones de dólares, pero se incrementó con la solicitud de una adenda de 7 millones de dólares. También se invirtió unos $600.000 para la indemnización de locales comerciales que se vieron afectados con la construcción. Esta sería la zona paga número 19 y conectará
con la estación del metro. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y por otra parte, en la cuenta de Twitter del Metro de Panamá se informó que este jueves, en horas de la madrugada, se realizaron las primeras pruebas con uno de los trenes que formarán parte de la línea 2 del metro. En el video se puede observar que el tren sale de los patios y talleres ubicados en la 24 de diciembre. La construcción de este importante megaproyecto presenta un avance de aproximadamente 82% y se tiene previsto el inicio formal de sus operaciones para los meses de abril o mayo de 2019. Bien, en otro tema, la Caja del Seguro Social y la Contraloría General de la República trabajan en conjunto para agilizar los trámites en la compra de medicamentos e insumos para el servicio de hematología y quimioterapia del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. El director de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martís, dijo que confía en que los próximos días el tema de los medicamentos e insumos de laboratorios para el servicio de hematología se logre resolver. Aquí hay una necesidad imperante de la modificación de la normativa especial vigente de manera de introducir nuevas formas de adjudicación. Porque ese es otro tema. Hay medicamentos que por más que hayan sido adjudicados a la empresa, muchas veces no lo entregan. Tal es el caso del midazolam. Ese es el medicamento que usamos para sedar a los pacientes para los procedimientos de endoscopía e inclusive cuando los pacientes están en cuidado intensivo. La empresa tuvo un problema y no ha sido hasta ahora que nos ha entregado ese medicamento. A esas empresas nosotros las multamos, las sancionamos, sí, pero el medicamento no estaba. El que sufre es el paciente. Bien, nos separamos por unos instantes. Usted siga con nosotros porque al regresar el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis y también Alejandro Rodríguez con los deportes. Así es, ya volvemos con más información aquí en FETV Diario. De regreso, amigos televidentes. En medio de toda esta crisis por la cual estamos atravesando los panameños, hay otra que se mantiene de forma latente y que en algunos casos es inexplicable. Tanto en Colón como en Chiriquí hay varias escuelas paralizadas por los educadores. Les voy a decir algo. Yo entiendo que un educador o cualquier trabajador que esté trabajando y no reciba su pago, yo entiendo que proteste. Eso es difícil de criticar, el trabajar y no cobrar. Es difícil de criticar que no protesten. Así es que eso lo pongo aparte. Pero en el caso de unos en Colón y otros en Chiriquí, es por el mal estado de las escuelas. Yo no voy a discutir que las escuelas efectivamente están en mal estado, ni voy a discutir la incapacidad y la ineficiencia del Ministerio de Educación para dar el paso que se requiere dar para que las escuelas estén reparadas, que no es otra cosa que la descentralización en la administración de las escuelas. Sí, no puede ser que un techo que hay que arreglar, hay que esperar que alguien en el Meduca, allá en el área revertida en Cárdenas, le ponga la firma, que después vaya a la Contraloría y lo refrende. No, eso no puede ser, eso es absurdo. Hay que descentralizar la burocracia del Meduca y con seguridad les digo que tanto el Meduca como el MEF como la Contraloría saben dólar por dólar cuánto cuesta cada escuela. Bueno, entonces los alcaldes, los representantes, los padres de familia, los educadores de la escuela X deberán administrar esos fondos con la auditoría de la Contraloría, claro está, para reparar la escuela. Mientras esto esté centralizado en el Meduca, nunca va a haber solución al tema del mantenimiento de los edificios. Dicho eso, lo que no puede seguir ocurriendo, pero que ocurre, es que el perjudicado en esta historia siempre es el estudiante, porque el educador, los que yo he visto en las imágenes, tanto en Chiriquí como de Colón, ya ellos son profesionales. Y además, como los gobiernos son tan cobardes, les van a seguir pagando a pesar de que están paralizando las clases. Pero el que no va a recibir
sus horas de clase es el estudiante. Y ese es el único perjudicado. Ese es el que cuando llegue a sexto año, como le decíamos antes, o a 12º grado, como le dicen ahora, y le entregan un título de bachiller en lo que sea, cuando trate de entrar a una universidad, ese muchacho, esa muchacha se va a enterar del daño que le hicieron sus educadores al paralizar las clases, porque va a llegar con tal cantidad de deficiencias académicas, de hoyos negros de conocimiento en determinadas materias, y va a preguntar, pero ¿por qué a mí no me dieron esto? No se lo dieron porque hubo huelga, porque había gotera, porque el cielo raso. Claro que hay que protestar porque el Meduca no repare las escuelas, pero lo que no puede ser es que paralicemos las clases, porque le estamos haciendo un daño a futuro inmediato al estudiante, no al ministro de Educación, que ahora mismo ni sabemos quién es, porque ya desde ayer la señora dejó de ser ministro y el Ejecutivo no anunció quién es el ministro encargado, titular o lo que fuera. Eso es irrelevante. Lo relevante es que los estudiantes reciban sus horas de clase. A mí me impactó tanto cuando yo vi a los estudiantes del conservatorio y a sus profesores, del Conservatorio Nacional, allá en el área revertida, que no podían dar clases por la cantidad de goteras que habían. Pero ¿sabes lo que hicieron? Dieron clases debajo del palo de mango. Es decir, a pesar de la vicisitud que se vive con el edificio, estaban avanzando en sus horas de clase, así fuera debajo del palo de mango. Eso es lo que debe ocurrir en un educador responsable. Protestar, sí, pero no perjudicarle las clases a los estudiantes. Pero bueno, como estamos en Congolandia, el país donde no pasa nada, los educadores siguen haciendo exactamente lo que les da la gana. Algún día va a llegar un gobierno que parará esta especie de fiesta que tiene la dirigencia de los educadores. Continuamos con los deportes. Gracias, profesor, desde donde se encuentre. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes aquí en FETV Diario. Iniciamos a nivel internacional y es que la FIFA publicó el nuevo ranking FIFA para este mes, liderado por la campeona del mundo Francia, quien escaló 6 posiciones para llegar a la cima por primera vez desde mayo del 2002, aprovechando también el nuevo método de cálculo utilizado por el organismo rector del fútbol mundial. La sorpresiva subcampeona de Rusia 2018, Croacia, escaló 16 puestos para ocupar la 4ª posición, solo superada por los galos, Bélgica y Brasil. Uruguay, cuarto finalista en el mundial, subió 9 lugares para cerrar el grupo de los primeros 5 mejores. Este puesto era ocupado hasta el mes pasado por Argentina, ahora 11ª. La gran decepción del torneo, Alemania, sigue sufriendo su eliminación en la primera ronda, ya que no solo perdió el primer lugar del ranking, sino que retrocedió 14 plazas. La nueva fórmula de cálculo de la FIFA fue diseñada por un grupo de especialistas del deporte y de la estadística y busca dar más peso a los partidos oficiales, según el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien vemos en pantalla. Destacar Panamá, quien fue mundialista, retrocedió bastantes puestos y quedó en el puesto número 71 del ranking FIFA. Impresionante que una selección mundialista quede por allá, por el puesto 71 arriba de los 50, cuando estuvimos entre las 32 selecciones que fueron al mundial. Pero bueno, este ranking siempre ha tenido su polémica. Cambiamos de tema y es que Gerard Piqué y un grupo de inversionistas vienen con una nueva idea para la Copa Davis en el mundo del tenis. Veamos el siguiente material. Un cambio radical para la Copa Davis. La Federación Internacional de Tenis, ITF, aprobó el jueves un nuevo formato del prestigioso torneo internacional. El proyecto fue propuesto por Cosmos, un grupo liderado por el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. También es respaldado por el multimillonario japonés Hiroji Mikitani, presidente de Rakuten, quien ha prometido aportar $3.000 millones en 25 años para apoyar la iniciativa. La competencia tendrá ahora un evento final de una semana de duración, a desarrollarse en noviembre con la participación de 18 equipos. A esa instancia llegarán automáticamente los 4 semifinalistas del año anterior.
Los 12 equipos restantes del Grupo Mundial jugarán repescas en febrero contra 12 representantes de las zonas continentales, con partidos de local o visitante, para definir otros 12 cupos. Los 2 restantes serán completados por países con comodín. Los clasificados se ordenarán en 6 grupos de 3 participantes, y los primeros de cada uno de ellos, más los 2 mejores segundos, pasarán a cuartos de final. Las series de este torneo contarán con 2 partidos de individuales y un partido de dobles cada jornada, todos reducidos al mejor de 3 sets. Actualmente, la Copa Davis es una competición de knockout que se disputa en 4 instancias durante el año, alternando visitas y localías alrededor del mundo y al mejor de 5 juegos. Muchos de los mejores tenistas han desistido de participar en la competición en los últimos años para aligerar su cargado calendario. Así que ya saben los amantes del tenis, hay nuevo formato en la Copa Davis. Cambiamos de tema y es que se acabó la racha de victorias en las finales del Real Madrid. El Atlético de Madrid se coronó ayer campeón de la Supercopa de Europa tras vencer 4-2 en tiempo extra al equipo merengue. Escuchemos a las reacciones. Sabemos que jugamos contra el Madrid, ¿no? Y Madrid es un equipo que siempre va a estar peleando a ganar todos los títulos porque hay jugadores de un nivel muy bueno. Entonces sabíamos que era un partido muy difícil, tenemos que estar concentrados, sabíamos que podría pasar lo que pasó, ¿no? Empezamos ganando, pero luego ellos a dar la vuelta y tenemos que estar concentrados porque, bueno, sabemos jugar contra equipos como Madrid, puede pasar eso y la verdad que estuvimos muy bien, muy concentrados y podemos dar la vuelta al partido. Desde el año 2000 de no perder una final internacional. Nosotros en las finales anteriores hemos tenido los detalles que no fueron en favor nuestro y obviamente nos alejó de poder ganarla. Esto nos da fortaleza, nos da una realidad y evidentemente esto hay que festejarlo y mañana, a partir de mañana, centrarnos en lo que viene, que nosotros no es más que pensar en el Valencia y ir partido a partido mejorando de cara a todo el año difícil que tenemos por delante. Y ahí ellos han aprovechado cualquier concesión que tienes el Atlético de Madrid, pues lógicamente en este aspecto te mata y lo ha aprovechado y con el 2-2 ahí hemos llegado a la prórroga. Y en la prórroga tengo la sensación que hemos arrancado muy bien. En la primera parte de la prórroga estábamos jugando bien, estábamos teniendo el control, estábamos llegando más que ellos, prácticamente ellos no salían de su campo, pero insisto, al final esto lo gana el que marca más goles. Sin duda iniciaron con el pie derecho los colchoneros la temporada con esa victoria sobre Real Madrid ayer en la Supercopa de Europa. Vamos a terminar en Italia y es que el francés Steven Nsonsi, reciente ganador de la Copa Mundial de la FIFA, fue presentado como nuevo jugador de la Roma. Luego de unas merecidas vacaciones del francés, fue presentado con la camiseta número 42 como el nuevo jugador del equipo italiano para reforzar la baja del jugador de Bélgica, Nainggolan, quien emigró hacia el Inter de Milán. El jugador de 29 años aseguró estar trabajando al 100% para poder estar a tope lo más pronto posible para debutar con la Roma. La Serie A inicia este fin de semana y la Roma debuta ante el Torino el día domingo a las 11 de la mañana. Vamos a ver cómo le va a Nsonsi con su nuevo club. Viene del equipo del Sevilla, donde estuvo las últimas 3 temporadas. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. Compañeras, con ustedes para la parte final del noticiero. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Rodríguez por el deporte. Vamos entonces a continuar con más información. En esta ocasión de último minuto vamos a hacer contacto directo con nuestro compañero Ramsés Betancourt desde la Procuraduría. Hace unos minutos emitió información de las últimas declaraciones de la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel. Adelante, Ramsés, Panamá le escucha. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches a todos los amigos televidentes de PTV Diario. Efectivamente, hace unos minutos la Procuradora de la Nación, Kenia Porcel, se refirió nuevamente a la Nación. Esto luego de una entrevista que diera de manera exclusiva a otro medio de comunicación, el magistrado Hernández León. Esto ocasionó que la Procuradora de la Nación, Kenia Porcel, emitiera sus reacciones y señalara que está dispuesta a ir a un polígrafo y también a hacer un careo con el magistrado de León, y ha dicho que todo lo que dijo el pasado lunes es cierto
y que evita entonces el magistrado, más que nada, evita dar más detalles de lo que sucedió. Ella mantiene su versión en cuanto a estas declaraciones que el pasado lunes ocasionaron una serie de reacciones. El magistrado de León no había hablado, habla en entrevista exclusiva a otro medio de comunicación y señala entonces que lo que ha dicho la procuradora de una u otra forma no concuerda con la conversación que ellos sostuvieron el pasado 30 de julio, que fue ese momento cuando ellos dos se sentaron a hablar. Estas declaraciones de la procuradora Kenia Porcel se dieron a eso de las 8:30 de la noche. Ella ha solicitado al magistrado de León que sea y que diga la verdad en cuanto a esta situación. Ella mantiene, como he dicho, su versión, pero los detalles completos de esta información que se ha generado en los últimos minutos se la vamos a estar llevando de manera completa en nuestros próximos informativos, porque seguramente mañana esto va a estar generando reacciones y usted la tendrá de primera mano a través de PTV Diario. El informe, retorno con ustedes a los estudios en la parte final del noticiero. Así es, muchísimas gracias a Ramsés desde la Procuraduría General de la Nación. Estaremos muy pendientes a todas lo que se ha generado en torno a las últimas declaraciones de la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel. Y bien, amigos, de esta manera vamos por finalizado este noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Los esperamos mañana con más de FTV Diario. Así es, le invitamos a que se mantenga en sintonía de FTV porque ya inicia el programa Cruce de Ideas con Ángela Francés y el tema El matrimonio con todos sus retos. Bendiciones.